Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden... Bien, ya que estuvimos hablando de entropía en para una sola variable aleatoria, ahora vamos a ver lo que usualmente queremos, ver cómo se comporta esto con dos variables aleatorias o algún tipo de correlación. Eh, en la diapositiva pues pueden ver un sistema que todos hemos jugado, bueno, supongo, en alguna feria. Entonces aquí el chiste es imaginar que estas dos canicas rojas amarradas las voy a aventar sobre un tablero que tiene agujeritos, ¿no? Entonces es claro pensar, o sea, es claro ver que la posibilidad de la primera está acotada, o sea, pues más bien está restringida a todas las posibles n casillas. Pero una vez fijada esa, la siguiente está solo alrededor de sus 8 vecinas, ¿no? Dependiendo, o sea, asumiendo que el cable solo diera para una. Eso es esencialmente lo que vamos a hacer. Estas son mis dos variables aleatorias, x y y. Entonces lo que queremos saber es qué posibilidades tiene y, dado que x ya tiene algún valor. Eso es lo que vamos a hacer con el concepto de entropía condicional. La conjunta son simplemente la entropía que obtenemos por la medir dos variables aleatorias ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Esa es esta definición. La entropía de x conjunta de forma conjunta con y, pues es una definición, se define así, es muy similar, es esencialmente lo mismo que entropía, simplemente p ahora es la probabilidad conjunta y es a la que le vamos a sacar el logaritmo base 2. Y en el otro caso pues vamos a ocupar la definición de probabilidad condicional para obtener el logaritmo de esa probabilidad. Este tiene al igual que el demonio de Laplace, hay un demonio no equivalente, pues, porque el de Laplace al final no tenía ningún tipo de solución. Sin embargo, aquí en termodinámica se plantea un escenario similar, ¿no? ¿Cómo le harías? Se imaginen que tienen dos sistemas correlacionados en los cuales hay un una pequeña barrera controlada por algún demonio. Un pequeño demonio que deja pasar solo aquellas partículas que puedan pasar por este canal, se dejan en este compartimento, ¿no? Cuya entropía es más baja, así hay menos temperatura. Y del otro lado, pues aquí está esta este compartimento tiene la temperatura más alta. ¿Cómo le haría entonces? O sea, ¿cuál sería la configuración final del sistema? O cómo le haría este pequeño demonio para, ¿no?, hacer que todas las partículas se vayan enfriando y vayan pasando de este lado. ¿Sí? Es algo importante de este problema teórico. Esos son estos problemas pensados. Lo que nos plantean es la necesidad de que este demonio debe conocer y debe medir algún aspecto del sistema, ¿no? Haciendo así, llevando a este proceso de cómputo, pues justo es una cantidad que él debe medir para poder llevar o quitar energía de aquí y llevarla al otro compartimento. Bien, vamos a revisar un pequeño algoritmo que se llama C4.5. Este dataset, este juego de datos, está súper artificial, súper pequeño, pero dejan ver muy bien cómo funcionaría este algoritmo que utiliza entropía. La idea de este problema es determinar si salgo o no a jugar con estas variables ambientales: presión, temperatura, humedad y viento. Están en Fahrenheit los datos. El juego de datos lo pueden encontrar como Golf Dataset, y lo que intenta hacer es generar un conjunto de reglas para que yo determine si puedo salir, o sea, decir, considerando que estos son los ejemplos más significativos a lo largo de, no sé, que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 son 12 días, asumiendo que, o 12 semanas si quieren, 12, 13 semanas. Y asumiendo que son suficientemente representativos, pues lo que yo quisiera es
determinar, o sea, pasarle a mi algoritmo estos valores que puedan tomar estas variables y que me determine si puedo o no salir a jugar. Y aquí están los resultados, o sea, es un algoritmo supervisado. Eso quiere decir que a cada vector yo le asigné el resultado de que haya salido o no a jugar. Entonces los dejo un segundo con esta diapositiva. Con la intención de que puedan ver, al menos a simple vista, si hay alguna forma de determinar a partir de esto cómo, si salgo a jugar o no. Y si son suficientemente observadores, si pusieron pausa y analizaron este conjunto de datos, creo que se puede ver el hecho de que el jugar o no jugar, o sea, las n's, el no jugar está más variado, ¿no? Pero si agarramos, si alguien pudo observar y agarramos estos vectores donde sí salía a jugar, se pueden dar cuenta que el panorama, el panorama significa si estaba soleado, lluvioso o nublado. Soleado S, nublado N y R rainy de lluvioso. Bueno, ahí tal vez pudieron observar que probablemente se pudieron observar que si el panorama estaba nublado, entonces siempre que estuvo nublado yo salí a jugar. Eso está muy bueno, ¿no? Ya está establecido, al menos, o sea, con este dataset, asumiendo que eso se cumpla de aquí en adelante, si está nublado puedo salir a jugar. Y eso está puesto aquí, ¿no? Este es el resultado de lo que esperamos que obtenga nuestro algoritmo. Al final hay varias formas de hacer esto, pero al menos nosotros lo vamos a hacer utilizando entropía. El algoritmo lo que ocupa es una función que se llama ganancia de información. Entonces, ¿cómo funciona? La función de ganancia, la función g, toma la variable de clasificación, jugar o no jugar, y algún atributo. ¿Sí? En este caso, bueno, se toman todos, pues, pero en este caso el ganador fue panorama, particularmente con su valor, o sea, el valor que tomaba era del de nublado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Medimos la entropía de la variable de clasificación y luego ponderamos la frecuencia con la que aparece el atributo iésimo aplicado a la entropía de ese atributo. Es decir, aquí en este caso tomamos todos los valores de n, r y s. ¿Ok? Y nos quedamos con aquellas, o sea, establecemos como una hoja, como la siguiente hoja de nuestro algoritmo, aquella cuyo valor haya sido menor, ¿sí? Aquella que me dé mayor ganancia, pues. Es decir, de esta manera se va a aplicar de forma recursiva, pero de esta manera aquel que haya obtenido mayor ganancia quiere decir que es la entropía de ese atributo en particular. En este caso, si lo pueden imaginar, ¿no? En este caso, la entropía de nublado fue idéntica a la entropía de jugar, pues porque los valores son iguales. Entonces la estructura pues parece ser la misma. Entonces podemos asumir que hay algún mecanismo subyacente que es más difícil de determinar, pero hay algún mecanismo por debajo de la generación de estos valores que está funcionando igual para nublado que para jugar. Eso está muy bueno, ¿no? Entonces establecemos eso como mi hoja, mi siguiente resultado, ¿no? Si el panorama está nublado, entonces voy a jugar. Ya no hay más que preguntar, ¿no? En este caso. Y quito nublado de mi conjunto de atributos a probar, y después me sigo con los diferentes valores que pudiera tener las demás variables. Aquí tomen en cuenta, o sea, aquí estamos agarrando valores continuos. Ahora, no realmente, no me voy a poner a determinar los detalles, porque se utiliza otro algoritmo para determinar la entropía utilizando valores continuos. Eso es lo que hace 4.5. Pero por lo pronto, para valores discretos, pues la intención es que vean cómo la estructura o la entropía asociada a un conjunto de variables, a una variable aleatoria, me puede determinar, puede establecer una decisión, ¿no? a considerar.
Y eso es un algoritmo, pues precisamente lo que hace esto es un algoritmo de un árbol de decisión. Y retomando el concepto de información, o sea, el que estaba planteado en esta diapositiva, o sea, la información de dos variables aleatorias es la correlación que pueda tener. Consideramos información es una cantidad que correlaciona a dos variables, ¿no? Bien, esa definición está puesta en esta diapositiva, en donde justo PMF es una masa, esa función de masa de probabilidad, y P es la P de X, así es la probabilidad esencialmente de la variable X, ¿no? Ese es Claude Shannon. Ese es Claude Shannon, la persona el ingeniero matemático, pues, que desarrolló toda esta teoría, ¿no? A partir de esta definición, de la que acabo de poner en la diapositiva pasada, nada más aquí me ahorré una suma, pues, pero pues están corriendo los índices en ambas variables. Utilizamos primero probabilidad condicional, después simplemente separamos P de X utilizando propiedades del logaritmo, por eso tengo aquí un menos, y después hacemos este menos como este más como un doble menos, y si se fijan aquí tenemos la entropía menos la entropía de, o sea, esta expresión es la de la entropía condicional de X condicionada con Y, ¿no? Es decir, la información que tienen la información compartida por dos variables aleatorias es la entropía de una de ellas menos la entropía condicionada a la otra variable. ¿Cómo se ve esto? O sea, es decir, exactamente qué podemos entender de esta función de información mutua, que va a ser nuestro caballito de batalla para muchas, para encontrar correlaciones entre conjuntos, entre variables aleatorias, pues entre señales. Igual de la misma forma que lo hace Pearson o Spearman, en este caso la información mutua pues también va a servir para eso, para dar un índice de correlación entre variables. Vamos a ver cómo funciona y ahorita vemos cuáles son la capacidad de esta función. Lo que van a ver a continuación va a ser un experimento pues, que hice, en el que voy a poner valores aleatorios. O sea, voy a poner una secuencia de tamaño 20, y después lo que voy a hacer es mutarla 100 veces. O sea, voy a tomar esa secuencia y la voy a mutar, ¿no? Con probabilidad 1, es decir, voy a revolver los 4 posibles símbolos que están aquí, los voy a revolver algo. Entonces ya pueden imaginar que alguna correlación habrá, algunos símbolos van a coincidir, por lo menos, ¿no? No es que vaya a ser cero la correlación, pero por lo pronto pues todos esos 4 símbolos van a estar mutados todo el tiempo, y eso lo voy a hacer 100 veces, es decir, LP mide 20%. A la mitad de eso voy a plantar la secuencia original. Esta secuencia está plantada exactamente a la mitad, y después vuelvo a mutar vuelvo a poner otra vez LP, que es un conjunto de secuencias mutadas, ¿no? 100 veces. Entonces tengo 2000 al final, y a la mitad tengo una secuencia de 20. Y después lo que voy a hacer es voy a recorrer una ventanita de tamaño 20. Voy a agarrar de la secuencia larga LP, voy a medir la información mutua, la estructura que compartan con la secuencia, con esa secuencia, y vamos a ver cómo se ve. Fíjense, esta es la función de información mutua normalizada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que pues no hay mucha estructura a lo largo de las al menos hay un nivel basal, pues, sino que no rebasa el punto 5, en algunos casos fue punto 6, pero nunca pasa de eso, ¿no? Punto 4, seguramente aquí es punto 3. Pero a la mitad, mero a la mitad, lo que obtengo es que esta función me da la correlación más grande, ¿no? La más grande encontrada, 1. Es decir, lo que está detectando este ejemplo, lo que quiere mostrarles es que esta función lo que está detectando es que la estructura fue muy similar. Digo, de hecho fue exactamente igual, pues, pero mientras más cercano a 1 podemos decir que es muy similar. ¿Sale? Entonces ahora vamos a hacerlo. Voy a plantar 2 veces la secuencia, pero en vez de plantarlas idénticas, las voy a mutar un poquito.
Y así se ven estas, ¿no? Estas dos secuencias. Primero aparece una no idéntica y después otra pues también no idéntica, pero mucho más altas que el resto de la secuencia, ¿no? Ese fue un ejemplo con una secuencia aleatoria. Pues lo que quiero que vean es que esto está recuperando una estructura muy parecida, una señal, de forma que la secuencia que estoy probando se parece mucho al en donde estoy midiendo, ¿no? La secuencia de 20 que estoy corriendo en cada pedazo se parece mucho a la secuencia con la que la secuencia o hebra de prueba, ¿no? Ahora esto lo vamos a hacer. Bueno, ese fue un ejemplo, pues, y el otro ejemplo que vale mucho la pena es el de medir la información mutua en algo periódico, ¿no? Algo que está oscilando o tomando valores de forma recurrente, y ese es el seno y el coseno. ¿Qué es lo que se hace en este caso? O sea, lo primero es pasarlo a valores discretos, ¿no? La función de información mutua trabaja con valores discretos y lo que están viendo aquí es que dividí cada una de estas secuencias, señales del seno y coseno, en 10 posibles valores, ¿no? Del 0 al 9. Y después medí la información mutua de la función roja en la azul, pues en realidad en las tres, pues, ¿no? Pues nada más están recorridas, pero aquí el punto es que agarré la secuencia roja y la medí dentro de la azul, ¿no? O dentro de la roja misma, pues. Y esto es lo que obtengo, ¿no? Al medir la roja dentro de la roja misma, lo que obtengo es una función que se parece mucho, luego decrece y se vuelve a aparecer, y después, ¿no? En pi esto es pi medios y esto es no, perdón, esto es 2pi y esto es pi medios, ¿no? Pero pi y 2pi, y pues como pueden ver hay un carácter enteramente pues que oscila, ¿no? Es decir, la información, la función se parece otra vez mucho de forma periódica al sustrato donde lo estamos probando. En este ejemplo, lo que hice en este ejemplo, para que lo vean, es que bajé libros del proyecto Gutenberg y en este proyecto pues pueden bajar libros en formato ASCII, es decir, ya en texto, ¿no? Hay que hacerles muchas cosas, hay que quitarles el encabezado y el final, eso se hace con expresiones regulares y ya nos quedamos con el puro texto. Pero después lo que hacemos es que vamos a medir cada palabra, le asignamos un entero para transformar el libro en una secuencia de numeritos del 1 a la cantidad de palabras que tenga, ¿no? Bueno, la cantidad de palabras distintas. ¿Y qué es lo que hacemos después? Pues vamos estableciendo que el libro es la palabra 1 porque es la primera vista, la 2, la 3, la 1 porque volvió a aparecer la primera palabra, la 4, la 5, la 6, la 1 porque volvió a aparecer, la 3 porque volvió a aparecer, ¿no? Y así es lo que vamos a estar haciendo. Y después medimos la información mutua de cada libro con respecto del mismo. Y fíjense, lo que hice es que bajé varios libros y medí la información mutua de cada secuencia versus el mismo. Y bueno, pues aquí vamos a ver varios ejemplos. Fíjense, este es Crimen y Castigo y El Jugador, ambos de Dostoyevsky. Entonces vean, a diferencia de este libro que es de Carlyle, cómo es el perfil de la información mutua para este libro. No son idénticos, pues, ¿no? Pero que no sean idénticos no deja de ser interesante que se parecen los perfiles. O sea, para dos tipos de libros distintos, el perfil parece dar ahí una especie de patrón. Vamos a ver otro, ¿no? Este claramente es, son libros de Shakespeare. Aunque aquí no hay tanto parecido, al menos en estos tres sí hubo, ¿no? Y eso puede ser un aspecto interesante a resolver. Esos libros como de la Revolución Francesa tienen un perfil bastante aburrido. Este es Mark Twain, mismo caso, ¿no? Huckleberry Finn y Tom Sawyer tienen un perfil de esta manera. O sea, parece que la información mutua del libro con él mismo, pues de la secuencia del libro con él mismo, en algún punto parece subir y luego ambos decrecen. Después el perfil cambia, ¿no? Jane Austen, por ejemplo. Esto es Dickens. Y si bien no son idénticos de libro a libro, sí son muy diferentes entre ellos. James Joyce.
y Robert Louis Stevenson. Este es Platón. Ahora vamos a compararlos autor-autor, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que parece que los perfiles parecen tener una firma específica por autor. Fíjense cómo Jane Austen y Sir Arthur Conan Doyle, no, pues tienen un perfil como muy claramente distinguible, ¿no? Mientras que Sir Arthur Conan Doyle y Mark Twain tienen otro perfil, ¿no? También distinguible entre ellos. Bien, pues creo que simplemente para concluir, lo que vamos a decir de la entropía de Shannon es que, como ya les dije, si quieren hacer enojar a un físico, díganle que es una medida del desorden. Es una caricatura, pues, no está enteramente mal, pero siempre y cuando tengamos claro que no es lo que está midiendo, no está midiendo el desorden, sino el estado más probable en el que pueden encontrar un sistema. En este caso, particularmente respecto del uniforme, es que tanto diverge respecto de la distribución uniforme. De ahí podemos construir las medidas de entropía conjunta y condicional, que son correlación entre variables aleatorias, ¿no? Y particularmente la de información, que parece ser que podemos entenderla como una medida contraria a la de entropía, porque lo que hace es decirnos la correlación que existe o tiene un sistema versus otro, ¿no? a cierta distancia, ¿no? O sea, lo que está diciéndonos es más bien de certeza en el que podemos encontrar un sistema con el cual tengamos alguna correlación. La covarianza de Pearson, incluso la de Spearman, pues miden correlaciones par a par. En este caso, la parte bien interesante de la función de información mutua es que mide correlaciones no lineales. Y a su vez la divergencia de Kuba-Clipper o de información mutua es equivalente, pues, nos podría decir que tanto se parecen dos distribuciones. Y bueno, pues por lo pronto eso es simplemente una introducción que discutiremos más profundamente en clase, ¿no? Pues por lo pronto hasta aquí los dejo. Chao.